Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga. Sigamos adorando a nuestro Dios después de cantar, después de adorar junto con nuestros pequeños. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar el mensaje de esta tarde. Antes de pasar al mensaje, nada más quiero dar la bienvenida a aquellos que se están integrando, que llegaron a este tiempo. Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Benjamín Quintos y sirvo en esta amada y preciosa iglesia Sion. Sé bienvenido, siéntete como en casa. Bueno, mi amado hermano, después de esta bienvenida, quiero pedirte por favor que vayas a la palabra del Señor y busques la primera carta del Evangelio de Juan y identifiques el capítulo 2 y vamos a estar leyendo del versículo 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Búscalo en tu dispositivo, búscalo en tu Biblia física y una vez que lo tengas vas a darle lectura con tu pensamiento, sale ahí con tu pensamiento, vele dando lectura. Muy bien, antes de que ustedes lo encuentren, lo identifiquen, quiero recordarles que estamos hablando del énfasis anual, identidad, y estamos hablando acerca de la identidad del creyente. Y estas predicaciones precisamente nos invitan a identificarnos como discípulos de Cristo, como hijos de Dios. Bien, ya lo tienes ahí, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, queremos en esta tarde pedirte, suplicarte, Dios, que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, que hable profundamente a cada uno de nosotros. Y Dios, queremos que tu palabra viva y eficaz nos ayude a transformar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestro ser. Nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Bueno, quiero compartirte lo siguiente. Dijo el apóstol Santiago también en el capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Fíjate: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Tanto el apóstol Juan como el apóstol Santiago están de acuerdo en algo: en no amar al mundo, en no hacerse amigos de este mundo. Pero déjame aclararte algo, porque yo estoy seguro que vas a empezar a trasladar que en el mundo pues están tus amigos, en el mundo está tu familia. ¿Sale? En el mundo hay tantas cosas preciosas que nos hacen ver que Dios es real. Bueno, tanto el apóstol Juan como el apóstol Santiago, cuando le hablan amistad con el mundo o amor al mundo, mira, no tiene nada que ver con el hombre, con tus amigos, con tus amistades, con tu familia. No tiene nada que ver con la creación. Tiene que ver con los placeres de este mundo. Es amar las malas conversaciones. Vamos a poner este ejemplo: las malas conversaciones. Aquel que ama las malas conversaciones, aquel que hace amistad con la gente que tiene malas conversaciones, ese es el problema. Amar las malas conversaciones. Por ejemplo, hablar en doble sentido. Hay gente, hermanos, de verdad que me sorprende que amen hablar en doble sentido. Y todo el doble sentido, sabes que tiene que ver con lo sexual. Aman hablar. No, cualquier cosa la trasladan a un sentido sexual, ¿no? Hay gente que esas conversaciones les agrada, les gusta, las buscan. Hay tanta conversación obscena en las aplicaciones que yo veo que hay gente que de repente te saca como ejemplo gente que se dedica a este tipo de programas donde sus conversaciones son perversas. No, son en doble sentido, son inmorales. La gente, amar este tipo de conversaciones es amar y hacer amistad con el mundo. Otro tipo de conversaciones, la gente que le gusta el chisme, la gente que le gusta calumniar, aquella gente que nada más se ve para decir:
fíjate que ayer, nada más te voy a comentar, esto no es un chisme, hasta lo toman, esto no es un chisme, nada más quiero hacerte un comentario, y se sueltan a hablar mal de la persona, ¿no? Empiezan a disfrutar de sus logros. No, empiezan a disfrutar de sus problemas, empiezan a disfrutar de sus situaciones, empiezan a disfrutar de sus caídas. Hay gente que ama eso, hermanos, qué triste. Hay gente que practica cosas inmorales, ama hacer estas prácticas inmorales, ¿no? Se junta con gente que practica las cosas inmorales, se le hace natural tanto la fornicación, el adulterio, ¿no? Este tipo de prácticas, las aman, no las sueltan, buscan a otros que tengan ese mismo fin. Esto es amor al mundo también. Las tradiciones que van en contra de los principios de Dios. Por ejemplo, una de las tradiciones que se vienen pronto ahí en noviembre tiene que ver con el Día de Muertos. Pero pastor, no ofendemos a nadie. Pero pastor, ay, se ve mi hijo tan chulo de vampirito, se ve mi hijo tan chulo, lo veo como una calabacita. Pero detrás de esto ni tan siquiera tienen un trasfondo de por qué de esta tradición y de por qué de esta práctica. Pastor, no ofendemos a nadie, es parte de nuestra cultura recordar a la gente que amamos y extrañamos. Bueno, fuera eso, hermano, bueno fuera eso, que recuerdas y extrañas, ¿no?, a la gente que ya partió, pero entre todo esto se van moviendo situaciones espirituales que a veces creemos que son inocentes. Este tipo de tradición, a gente que ha habido, no, pues si esto me lo prohíben, yo no quiero seguir a Dios. Por ejemplo, amor a una tradición que va totalmente en contra de Dios, porque nosotros no celebramos la muerte, al contrario, conocemos que alguien venció a la muerte y a ese le celebramos, que es a Cristo Jesús. Estos son ejemplos para que tú puedas tener este contexto. Cuando hablamos amistad con el mundo, cuando hablamos amor al mundo, es amor a estos placeres. Y bueno, mi amado hermano, pues el apóstol Juan va directo entonces en este punto. No amen al mundo. Y queremos entrar precisamente en esta tarde a esta predicación con este pasaje de la palabra de Dios, a compartir lo siguiente. El tema de esta tarde tiene que ver con el siguiente: tres enseñanzas que dan identidad en Cristo. Claro, hablamos de identidad, pues también tenemos que hablar de una forma de cómo debemos relacionarnos en este mundo. Y mira, tres enseñanzas a través de este pasaje que nos dan identidad con Cristo, porque debemos de andar como Él anduvo. Primera enseñanza, la primera enseñanza que da el apóstol Juan en medio de este pasaje es la siguiente: una orden que debemos cumplir. Esta es la primera enseñanza. Debemos cumplir la orden que se nos muestra en este pasaje. Versículo 15, y tú lo tienes escrito: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Por eso fue importante comenzar a aclarar las cosas del mundo. No amen al mundo, ni las cosas que hay en él. No amen las malas conversaciones, no amen las malas prácticas, no amen las malas tradiciones, no ames las cosas materiales, que se me olvidó ahí compartirte. No amen las cosas del mundo. Esto es una orden. El apóstol Juan está dando una orden. Esta frase es un imperativo: no amen al mundo. No amen al mundo. Esto es directo, mi amado hermano, y ya vimos a lo que se refiere en esta parte de amar al mundo. El apóstol Juan viene hablando del amor a Dios. ¿Recuerdas que hace 15 días hablamos de que Dios dejó un mandamiento nuevo? Ámense los unos a otros, ¿vale? Amen a su prójimo. Y vimos esta forma de amar, un amor sacrificial, como nos amó Cristo. Es la forma en la que debemos amar. Sabemos que debemos de cumplir este mandato. Bueno, el apóstol Juan también, después de hablar del amor de Dios, ahora sí habla y da una orden. El amor es a Dios, pero tener mucho cuidado cuando amamos al mundo. Ahí estamos equivocados. No amen al mundo.
El apóstol Juan viene trazando una línea, y una línea que es tan clara, mi amado hermano, para mostrarnos que el amor es a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, para que otros crean en Él y sepan que somos sus discípulos. Pero también el apóstol Juan deja claro en este punto: no amen al mundo. Y tenemos que volver a dejarlo claro: no estamos hablando del mundo, acerca del hombre, la creación, no, porque entonces eso nos va a contradecir en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero quiero dejar bien claro que cuando hablamos del mundo, cuando esta palabra de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de la palabra en griego cosmos, ¿salen? Esto tiene que ver con el significado de lo creado por Dios. Amó Dios al mundo, amó Dios su creación, de tal manera que en esta creación ama al ser humano, y ha sido tanto su amor que ha dado a su Hijo. En esto no hay problema, pero en esto no tiene nada que ver con el apóstol Juan cuando dice no amen al mundo. No, aquí el apóstol Juan está siendo claro: no amen las prácticas de este mundo, el sistema que ha organizado el mismo ser humano que se opone a Dios con estas prácticas. Ya hablamos, ¿no? Algunos ejemplos, conversaciones, hablamos de prácticas morales, compartíamos algo acerca de las tradiciones culturales, acerca de las cosas o los bienes materiales. No es ahí donde se refiere el apóstol Juan. No amen al mundo y lo que hay en él. Ahora entonces, entendiendo esto, dejándolo muy claro, sí podemos ir de lleno entonces a esta orden: no amen al mundo y nada de lo que hay en él. En esta enseñanza, mi amado hermano, es clara para aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Esto es una orden que se le está dando a aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. No amemos las tinieblas. Estas prácticas nos llevan a las tinieblas. No amemos a las tinieblas, ni nada de lo que hay en ellas, porque la luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Si yo digo creer en Cristo, si yo digo predicar a Cristo, vivo en su luz. Pero si yo me relaciono con los placeres del mundo, amo hacer las cosas que van en contra de Dios, ¿no? Entonces yo estoy viviendo en las tinieblas, y no tiene nada que ver la luz y las tinieblas, mis amados hermanos. De hecho, el apóstol Juan en el capítulo 1, en esa misma carta, en la primera carta, capítulo 1, versículo 6, dijo bien claro esto: si afirmamos que tenemos comunión con Él, o sea, si creemos en Dios, pero vivimos en oscuridad, amando al mundo, siendo amigo del mundo, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Yo no puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón cuando yo amo este tipo de conversaciones que hablamos, cuando yo amo ese tipo de prácticas de las que hablamos, cuando yo amo ese tipo de tradiciones que van en contra de las enseñanzas de Dios, cuando yo amo las cosas materiales, y hasta pleitos he metido por estas situaciones materiales. Entonces, si yo practico todo esto, ojo, para Juan es claro, para Juan marca su línea: no tienes nada que ver con Cristo. No, mentimos. Juan dice esto: mientes y no pones en práctica la verdad. Mi amado hermano, por consecuencia del pecado, como seres humanos, estamos inclinados efectivamente a amar las cosas de este mundo antes de conocer a Cristo. Nosotros éramos esclavos del pecado y amábamos las cosas del mundo. Por ejemplo, la mentira. No, ya me imagino uno que otro recordando las 2, 3 cosas que se aventaron. Mentiras, hermanos, que de verdad uno dice: híjole, aquellos que de repente van al trabajo y se les ha muerto la mamá 3, 4, 5 veces. No es que se murió mamá, no es que se murió mamá, no es que... Y después de muerta dicen: es que se me enfermó, vivió, y ahora ya no saben qué decir. Mienten para no trabajar, y así mienten para otras cosas. La mentira es parte nuestra y hasta se disfruta. La idolatría, esa es una práctica que va en contra de Cristo, en contra de Dios, y aman adorar a otros dioses. Ese es el amor, esa es la amistad. El orgullo, si son actitudes, el orgullo una actitud. No, decimos creer a Cristo, pero somos tan orgullosos que no podemos perdonar, que no queremos perdonar. Soberbios, que vemos a los demás como superiores a uno mismo. Inmoralidad, nuevamente inmoralidad, esto algo que va en contra
en contra de Dios, ¿no? Inmoralidad, andar teniendo prácticas antes del matrimonio, prácticas sexuales, su fornicación, dentro de un matrimonio, adulterio, dinero, ¿no? ¿Cómo ama la gente el dinero? ¿Cómo ama? No, el dinero a la gente, pareciera que para la gente es todo, y nos acabamos de dar cuenta unos años atrás, en una pandemia, que el dinero no lo es todo. Sí sirve, pero no lo es todo. Y hay gente que ama apasionadamente, locamente el dinero. Bienes materiales. ¿Cuánta gente no se ha dañado, no, por algún bien material? ¿No? Cuando no dejan bien claro su testamento, o aún dejando bien claro su testamento, hay gente que dice: esto me pertenece, esto es mío, y todo lo quiere. Amor a las cosas materiales. Esto, mi amado hermano, se opone a Dios. Esto es amar al mundo. Y entonces, cuando uno ama al mundo, ahí sí, no tenemos nada que ver entonces con Dios. No soy un discípulo de Cristo, no soy un discípulo del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el apóstol Juan precisamente da esta orden, porque en esos tiempos, como en los de hoy, la gente decía: amo a Dios, pero permanecía amando este tipo de prácticas, este tipo de actitudes. Qué complicado, mi amado hermano. Tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué tipo de amor estamos practicando? ¿Qué tipo de amor estamos dando? Mi amado hermano, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Bueno, este es el primer y más grande mandamiento. El segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estás amando a Dios, la muestra más cercana de tu amor a Dios tiene que ver con tu prójimo. Tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu iglesia. ¿Cómo muestras ese amor? ¿Cómo lo muestras? ¿Amas a Dios? Pues ahí está palpado el amor a ellos. Ahí es como puede palpar uno y saber que estamos amando a Dios, porque yo amo a mi familia, porque yo respeto a mi familia, porque me dirijo con los principios que Dios me ha enseñado para cuidar, amar, proteger, proveer, ¿no? Porque es incongruente que digamos que amamos a Dios, pero no amamos a los nuestros. Me cuesta trabajo amar a mi esposa. Qué delicado es esto. No, nada entonces tiene que ver con el amor a Dios. Y amo a Dios, pero si tienen una necesidad mis padres, que se hagan bolas. Ahí a ver cómo le hacen. Yo no me meto, ahí está, para eso está mi otro hermano, ¿no? Ahí que él apoye, le ayude. La incongruencia, ¿no? Pero si estamos clavados, entonces, con el amor a este mundo, cuidado, mis amados hermanos, debemos marcar una diferencia, porque esto nos identifica con Cristo. Esta primera enseñanza, no amar al mundo, nos identifica con Cristo, porque cuando renunciamos a las cosas de este mundo, comenzamos a amar como Cristo amó a su iglesia, dando la vida por ella. Empezamos a amar como Cristo amó a los suyos, dando la vida por ellos. El que ama las cosas de este mundo termina viviendo como el mundo. Si el que ama estas cosas del mundo termina viviendo como el mundo, mi amado hermano. Mira, si tú amas y no renuncias a los placeres de este mundo, terminarás siendo parte de este mundo, y nada tiene que ver con la luz de Cristo. Nada tienes que ver con la luz de Cristo. Fíjate lo que dijo esta parte, mi amado hermano, en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Sabemos muy bien este pasaje. Mas la dádiva de Cristo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero quiero que meditemos, siempre estamos en la dádiva de Dios, es Cristo, es vida eterna, pero nunca reflexionamos que porque la paga del pecado es muerte. Mi amado amigo, hermano, si amamos al mundo, si practicamos las cosas de este mundo, si nos hacemos amistad con este mundo, amamos todas estas prácticas. Perdón, déjame dejarte algo claro, porque la paga del pecado es muerte. Amar al mundo, amar a las cosas de este mundo, el odio, el orgullo, la soberbia, la violencia, la ira, el adulterio, la fornicación, todo lo que hemos dicho. Cuando amas al mundo,
esto nos lleva a la muerte. Precisamente por eso, de esta manera y de esta forma, nos está dejando claro el apóstol Juan: no amen al mundo. Tomemos esta enseñanza en cuenta, llevemos a cabo esta orden, obedezcamos, hay que cumplir lo que el apóstol Juan nos está diciendo y demos testimonio de que pertenecemos a Cristo. Bueno, vamos al punto número 2, mi amado hermano. 3 enseñanzas que nos dan identidad con Cristo. Primera, dijimos en este punto, primera enseñanza, una orden que debemos de cumplir: no amar al mundo. Siguiente enseñanza, mi amado hermano, siguiente enseñanza tiene que ver con una verdad una verdad que no podemos ignorar. Va, mi amado hermano, esta es la segunda enseñanza, una verdad que no podemos ignorar. Dice versículo 15, seguimos, dice: si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en este mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Segunda enseñanza, una verdad que no podemos ignorar: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El apóstol Juan continúa con la enseñanza. Si alguien no obedece la orden, primer punto, el apóstol Juan, sin rodeos y directamente, sin dar vueltas al asunto, va con esta segunda verdad: el amor del Padre no está en él. No tenemos que ignorar esta verdad. Si yo amo al mundo, el amor del Padre no está en mí. Y deja claro la razón, para que nos asentemos bien, y deja claro la razón. Deja muy claro la razón de por qué el amor al Padre no está en aquella persona que ama al mundo. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, voy a dejarlo claro, los malos deseos de la carne, esto es afán, un afán por la satisfacción de los deseos físicos, y ya hemos hablado de esto, placeres sexuales y morales, darle rienda suelta a mi carne. La codicia de los ojos, anhelo de las cosas, deseo todo, aún a lo que no es mío. Y la arrogancia de la vida, 3 cosas. Obsesión, esto es la arrogancia de la vida, es obsesión con el nivel social, ¿no? La importancia, yo, ¿en qué posición quiero estar? Hablamos de las cosas materiales. La gente, entre más cosas posee, piensa que es superior a alguien más. La gente, entre más tiene, hay un deseo de más necesidad, ¿no? Aguas con esto. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. La verdad es clara, mi amado hermano, en esta enseñanza. La verdad es clara, la verdad es directa y la verdad es inevitable. Es inevitable. No podemos ignorar esta verdad. Si amamos al mundo, no tenemos ni tampoco vivimos el amor al Padre. Mi amado hermano, aquí quiero dejar algo claro. Una cosa es luchar con nuestra carne. Una cosa es luchar con los placeres de este mundo. Pero otra cosa es dejarte llevar sabiendo las consecuencias. Una cosa es practicar sabiendo que no está correcto. Una cosa es no luchar en contra de la carne, sino todo lo contrario, en dejarse llevar. Este es el problema. Cuando esto sucede, cuando estamos viviendo así, cuando nosotros ya pasamos por alto esta parte de la advertencia, el pecado, la paga del pecado es muerte, cuando ya pasamos por alto esto y estamos viendo, no pasa nada, no me ha pasado nada, no he vivido consecuencias, hasta ahorita estamos bien, bueno, pues seguimos adelante. Cuando tomamos mal la enseñanza
de que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Cuando aventajamos, cuando somos ventajosos, pues no importa, dice su palabra, que si yo peco puedo ir y arrepentirme y seguir adelante. Cuando ya estamos conscientes de esto y lo hacemos ventajosamente, mi amado hermano, el amor del Padre no está en nosotros. No está en nosotros. Y esto es preocupante. Porque lo decía hace 8 días. O no hemos tenido un nuevo nacimiento, o estamos muy, pero muy alejados del camino del Señor. Si el amor al mundo ya no me provoca vergüenza, si el amor a los placeres de este mundo no me incomoda, si el amor a las cosas de este mundo es mayor al amor al Padre, al amor al Hijo, entonces no estoy viviendo con Él y para Él. Es clara esta enseñanza, una verdad que no debemos ignorar. Tengamos cuidado de no engañarnos. Hay que tener cuidado. De esto es lo que estoy hablando, mi amado hermano. De esto es lo que te estoy compartiendo. No engañarnos. Los primeros versículos de la primera carta de Juan, capítulo 1, vuelvo a citar versículo 2.6, capítulo 1, versículo 2.6, puedes leerlos ahí. Dice, el que afirma que permanece en Él, o sea, el que afirma y dice, yo creo en Cristo, debe vivir como Él vivió, debe de andar como Él anduvo. Es fácil, para Juan es claro, mi amado hermano. Para Juan es lo que vemos, o frío o caliente, porque tibios no se puede. El que afirma creer en Cristo, ser su Señor Cristo, pues debe de vivir como Él vivió. No hay otra, no hay de otra, no lo hay. Es aquí donde lamentablemente hemos generado lo que podemos ver como una actitud de religiosidad. Yo cumplo ir a la iglesia, yo cumplo meterme a los discipulados, yo cumplo participar en la iglesia, pero mi corazón está lejos de Dios. Eso es religiosidad. Creemos que al cumplir con estas actividades tenemos el perdón de Dios. Creemos que al cumplir con estas actividades ganamos el perdón y la gracia de Dios. Creemos que al cumplir con esas actividades somos hijos de Dios. Y no es así. No es por ahí. Tengamos cuidado, porque no solamente hemos generado una actitud religiosa por no definirnos en vivir la verdad, sino también tendemos a tener una actitud legalista. Sí, legalista. En la iglesia andamos diciendo por qué esto, por qué aquello, no se debería de hacer así, no deberíamos de hacer. Y nuestro corazón está lejos de Dios. Nos preocupan las formas y dejamos a un lado al que es el principal en esta reunión. Uno se vuelve legalista diciendo no a esto. ¿Por qué no? Uno se vuelve legalista en eso. Una actitud religiosa por no definirse como un discípulo de Cristo. Nos volvemos fanáticos, no, y empezamos a hablar de cosas equivocadas, cosas que no dice la Biblia. Eso es actitud religiosa. Pero creemos que vivimos en Él. Pues sí, porque soy religioso, porque me considero que no debería de ser así, y no se debería vivir así, y me vuelvo fanático. No, yo no puedo faltar ningún domingo, porque si falta un domingo, la bendición de Dios no está sobre mí, pero toda la semana ni le buscas, ni oras, ni vives. Este es el problema de no definirnos. Este es el problema de seguir amando las cosas del mundo, los placeres de este mundo, que termina afectando nuestra relación con Cristo y terminamos viviendo
religiosa, legalista y fanáticamente. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. Y aquí, en este punto, en esta enseñanza, pues nos deja claro que tenemos que entonces tomar una decisión, porque no podemos ignorar esta verdad. Si amamos al mundo, es duro esto, si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Si nos cuesta andar como Cristo anduvo, si practicamos las cosas del mundo, tenemos un grave problema. La verdad no está en nosotros y preferimos las tinieblas a su luz admirable. ¿Va? Y vamos, mis amados hermanos, entonces a terminar con la siguiente enseñanza. 3 enseñanzas que dan identidad con Cristo. 3 enseñanzas que dan identidad con Cristo. Y recordamos estas 3 enseñanzas. Primera enseñanza, una orden que debemos cumplir: no amemos al mundo ni nada de lo que hay en él. Segunda enseñanza que nos da identidad con Cristo, una verdad que no podemos ignorar: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tercera enseñanza que nos da identidad con Cristo y que debemos tener presente: una recompensa que se obtiene por medio de la obediencia. Esta es una enseñanza también importante como las 2 que acabamos de ver. Una recompensa que se obtiene por medio de la obediencia. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la tercera enseñanza. El mundo se acaba con sus malos deseos. Ya vimos que sí, el mundo se acaba. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tercera enseñanza. Esto es lo más lógico, mi amado hermano, es lo más lógico que uno puede escuchar y aprender en medio de este tiempo. El mundo se acaba con sus malos deseos. Ya lo dijimos, porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae consigo la muerte. Los placeres de este mundo tienen consecuencias y creo que somos testigos de ellas, que hemos practicado los placeres de este mundo y nos ha ido mal y hemos pagado mal. No hemos tenido consecuencias. Pero, los peros, acuérdate que en la Biblia los peros dan esperanza. Pero sabemos que en Cristo, que en Dios hay grandes oportunidades. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Esta parte, el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, nos debe apuntar, mi amado hermano, a lo que tiene que ver con hacer, obedecer sus mandamientos. El comenzar nosotros a ver el futuro con Cristo, no sin Él, con Cristo, y obedecer sus mandamientos. Esto nos va a nosotros permitir, pues, vivir para siempre, permanecer para siempre. Hagamos de esto, mi amado hermano, un principio importante. Recordemos que las cosas espirituales, el Señor Jesús dijo que son eternas. No vengan aquí y ustedes acumulen para sí cosas materiales, porque aquí estas se oxidan, se echan a perder. Mejor acumulen cosas en las mansiones celestiales. Y para acumular estas cosas tiene que ver con la obediencia a Cristo. Mientras las cosas sean terrenales, mientras las cosas sean de este mundo, las que uno ame, uno quiera seguir guardando, amando, ¿no? Teniendo amistad, las cosas son pasajeras, no permanecen, tienen un principio y un final. Y recuerda, el final nunca va a ser algo grato. Hay recompensa en la obediencia al Señor. Hay recompensa para aquel que se esfuerza viviendo en obediencia. Lo hay. El que hace la voluntad del Señor es bendecido. El que hace la voluntad del Señor es fortalecido.
El que hace la voluntad de Dios da de gracia lo que por gracia ha recibido. El que hace la voluntad de Dios vive, aprende a practicar la humildad. El que hace la voluntad del Señor es generoso, no ama las cosas de este mundo. No, Él está dando, como Cristo dio su propia vida para que otros escuchen su mensaje. El que hace la voluntad de Dios es coherente con lo que dice y con lo que hace. Hay recompensa para la obediencia al Señor. Mi amado hermano, la hay. Cuando uno hace la voluntad de Dios en este mundo, tenemos el amor, la gracia, el perdón, la salvación de Cristo. Porque hacer la voluntad de Cristo es vivir como Él anduvo. El que hace la voluntad de Dios se ha dado cuenta de que sin Él está perdido. Se ha dado cuenta de que no es por Él el perdón, no es por Él que sea bueno la salvación, no es por Él. El que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios se da cuenta que está perdido, sin esperanza, sin salvación. El que hace la voluntad de Dios se da cuenta que necesita de un Señor, que necesita de un Dios, que necesita de un Salvador. Y ese es Cristo Jesús. El que hace la voluntad de Dios pone su corazón en el Señor. Este es, mi amado hermano, esta es una recompensa que se obtiene por la obediencia. Permanece para siempre. Hay bendición en esta tierra, hay bendición para mi familia cuando yo obedezco y hago su voluntad. Hay bendición de parte de Dios. Perdemos el enfoque, mi amado hermano, creemos, porque malamente nos han enseñado que solamente por decir, declarar, ¿no?, reclamar las cosas se nos van a dar. No, tenemos que hacer la voluntad de Dios, vivir como Él vivió. Y es natural que la bendición de Dios se refleje en nuestras vidas. Es natural que el Señor nos dé su salvación. Es parte de este tiempo, de este momento, aquel que aprende a hacer la voluntad de Dios, aquel que ama a Dios, aquel que renunció a la amistad con el mundo, es natural que reciba la bendición de nuestro Dios, que reciba la gracia de Dios, que reciba su perdón y salvación. No es algo, mi amado hermano, que se reclama. No es algo, mi amado hermano, que se pide. Es algo que Dios da cuando alguien es obediente, fiel a Él. El apóstol Juan nos anima a esforzarnos viviendo en obediencia al Señor. El apóstol Juan nos llama a controlar nuestros deseos, a controlar nuestra codicia, a controlar nuestra actitud de indiferencia, a controlar actitudes desenfrenadas, a enfocarnos a hacer la voluntad de Dios. A eso es a lo que nos está llamando el apóstol Juan, a obedecer a Dios. Mi amado hermano, yo quiero animarte, yo quiero, hermano, animarte a recordarte que en este tiempo tenemos que definirnos. Y mi amado hermano, yo te invito a que nos definamos
a seguir a Cristo. Que tengamos identidad clara en Él. Que dejemos que sea Él el que controle nuestro corazón y nuestros pensamientos. A que luchemos con nuestros deseos de la carne. A que nos atrevamos a dar el paso, a que el Espíritu Santo se manifieste con poder en nuestra vida. Mi amado hermano, escucha a nuestro Dios. No te desanimes. No te desanimes. Al contrario, si en este tiempo, en estos momentos, no hemos estado haciendo la voluntad de Dios, no te desanimes. Regresa. Al contrario, tómate un tiempo para reflexionar y buscar el arrepentimiento. A regresar a su amor. A volver a tomarte de la verdad. Mi amado hermano, si hemos caído, levantémonos. Si caíste, levántate y vive para Cristo. ¿Cuál es nuestro reto en este mensaje? ¿Cuál es nuestro reto, mi amado hermano, en este mensaje? Nuestro reto es el siguiente. No va a aparecer en pantalla, pero el reto es el siguiente. Aprendamos a amar a Cristo. En estos tiempos debemos aprender a amar a Cristo profundamente. Esta fue la primera enseñanza. Queremos identificarnos con Cristo. Ama a Cristo. Queremos identificarnos con Cristo, pues nuestro reto es vivir para Cristo. Vivir para Cristo. No ignoremos esta verdad, que si amamos al mundo, nada tenemos que ver con el amor al Padre. Vivamos para Cristo. Eso nos da identidad. Y este reto, el siguiente, es esperar en Cristo. Obedecer su voluntad y esperar en Cristo. Porque el que obedece permanece para siempre. Mi amado hermano, en esta tarde yo nuevamente quiero invitarte. Si tú, mi amado hermano, has estado luchando, mi amado hermano, en estos tiempos vivido alejado de Dios, no, mi amado hermano, no termina todo ahí, sino todo lo contrario. Recuerda que ahorita, hoy, en este día que nos ha permitido el Señor levantar, volver a ver la luz de este día, nos está dando una oportunidad. Acerquémonos a Él, hablemos con Él, renovemos nuestro amor hacia Él, hagamos un compromiso de vivir para Él, cueste lo que cueste, y que aprendamos a obedecer y esperar en Él. Ayúdanos, Dios. Nos ponemos en tus manos, rogamos que tú nos ayudes en este reto que, Padre, hoy planteamos. Queremos amarte, queremos vivir y queremos, Padre, obedecer, esperar confiadamente en ti. Y Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, porque queremos identificarnos contigo. Queremos vivir, andar como tú viviste, como tú anduviste en este mundo. Queremos, Padre, de esta manera dejar claro cuál es nuestra identidad. Queremos ser luz y sal y alejarnos, Señor, de las tinieblas, para que tu gloria brille, para que tu mensaje se predique y para que otros crean en ti. Señor, nos ponemos en tus manos y que la honra y la gloria sea solamente para ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Oramos. Amén y amén.
Muy bien, mi amado hermano, damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos ha dado en este día para alabar, exaltar y engrandecer su precioso nombre. Te envío un fuerte abrazo, si el Señor lo permite, nos estaremos viendo el siguiente domingo en casa. Te invitamos que si tú estás viendo la transmisión, vengas a nuestras instalaciones y que juntos disfrutemos de manera presencial, ¿no?, la adoración a nuestro único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. Me despido, mis amados hermanos, y continuamos con el orden del culto. Por favor, nos quedamos para este tiempo de anuncios. Que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo. Bye.